madre. ¿Qué le pongo continuo? Ahí está. Puta, tú sí le sabes a la tecnología. Oye, te cuento, este proyecto ha sido bastante como interesante para nosotros. Un poco ha sido también ahora sí que un pleito interno con nosotros mismos en términos de la materialidad y la lectura. Como podrás haber percibido, hay un tema ahí como muy de una estética, a una reinterpretación, una arquitectura que conciben como mexicana contemporánea, que es esta onda de las vigitas de madera y una estructura muy, muy como clásica, que la verdad es que nosotros la hemos como peleado un poco, de tratar de alejarnos de pues como tendencia casi, te diría, de todos nuestros colegas, pero al mismo tiempo ese pleito interno creo que resultó en algo que nosotros rescatamos mucho, y que es la parte de entender que la arquitectura, en este caso, no solo habla de la materialidad, sino también de cómo pueden dialogar dos tipologías casi opuestas, ¿no? Y de sólidas y ligeras, ¿no? De una cosa como muy casi brutalista contra algo rítmico de estructura de madera, y al mismo tiempo definir el tema de que para nosotros sigue siendo algo muy presente, es que es igual de importante lo que se deja de construir, o sea, el espacio, digamos, definido sin construir, que lo construido. Y en este ejercicio es muy claro ese aspecto de cómo nos desplantamos. Este es un terreno que tiene unas restricciones laterales, que llevan arrastrándose en la Miguel Hidalgo, yo creo que llevan ya, no sé si 30 años de seguir siendo la misma norma, que te pide estos famosos metros perimetrales y al frente, ¿no? Que si tienes una plantita ahí, o te la comparto yo. Sí la tengo, pero si gustas compartirla, igual, adelante. Como quieras, ¿eh? Si la tienes aquí, ¿tienes el CAD o el...? No, me mandaron 4 PDFs, 4 plantas. Abre el PDF, que está más fácil el blanco, pero... Ajá. Bueno, total que esa restricción lateral... Te la comparto si gustas para que sí, vayamos dale. platicando sobre eso. Esa restricción laterales, posterior y frontal, existen como parte de la normativa. Y luego, además, si quieres, vete a la que sigue, que está más claro ahí. O sea, esto, digamos, en términos de normativa, habría que dejarlos, ¿no? Estos y estos. A partir de... Entonces, con eso, nosotros siempre tenemos como esta discusión de cómo defines ese espacio exterior lateral y que sea algo que sí se viva, ¿no? Entonces, en vez de dejarlo como restricción, y un poco va de la mano del diálogo de esta arquitectura como muy sólida contra algo muy ligero, esta es la pieza que es de concreto, ¿no? Que tiene esta masividad y esta como lectura un poquito más pegada a lo que nosotros hacemos en un diálogo pues casi de amor y odio con esta pieza. Esta pieza para nosotros, que luego se extiende aquí, es un pabelloncito de madera. Entonces son dos piezas que pudieran funcionar casi independiente, y que dialogan de una manera que al final nos dejó muy como tranquilos con, pues sí, como existe, pero no existe. O sea, esta pieza en sí misma, pues tiene este diálogo con las restricciones que pues de alguna manera desaparecen las restricciones. Y luego la pieza sólida de concreto con estas perforaciones puntuales, pues tienen esta otra vida mucho más sólida y directa, ¿no? Y al final, cuando te comentaba que cuando llegamos al sitio, ya estaba escarbado, había una preexistencia de una excavación y un comienzo de un sótano, y con eso Es la planta anterior, la 1, ¿no? Exacto, vete a la anterior si quiere. Lo que tenía es que, pues, este hoyote era así, ¿no? Era literal. Entonces, pues aprovechamos el agujero existente para bajar los coches, pero lo que más nos hizo sentido de esto es dejar este patio que se comunica con las restricciones de arriba, ¿no? Entonces, esta área de la casa, toda esta que tiene una lectura hacia un patio inglés, que es un cuarto extra, un lugar como de trabajo, gimnasio, etcétera, pues viva ese vacío lateral que luego se comunica con la restricción. Todo esto es, pues al final,
ya no es, no digamos relleno, o sea, aquí sí ya no hay nada a nivel habitable, pero digo, y eso, esas geometrías raras son unas cisternas que aprovechamos y esta era una estructura existente. Entonces, el diálogo con la restricción se volvió el de una pieza sólida que se abría hacia un patio inglés aquí, ¿no? Y el diálogo de una cosa con aperturas puntuales arriba, ¿no? Si te regresas a la planta de arriba, y el pabelloncito de madera, que es algo mucho más ligero, pues desaparece, ¿no? En estas restricciones, dejando, digamos, la L como una pieza mucho más sólida con aperturas puntuales desde la boca de entrada, la boca del estacionamiento, las bocas puntuales a estos patios. Pues casi la casa es un diálogo entre sólido y abierto, entre una cosa muy privada con sus patios privados, que es la pieza de concreto que tiene la recámara principal. Esta es una casa para una pareja que cuando empezamos el proyecto todavía tenían 2 hijos con ellos, ahorita ya ninguno, se fueron a estudiar fuera, etcétera. Entonces al final, pues justo por eso estaba planteado que la principal estaba en este nivel y tienen esta relación con estos patios privados y además esta relación con este patio inglés que baja a las otras áreas, y lo social, pues sí vive esta relación con el jardín grande, ¿no? Además hay un tercer nivel con una segunda recámara del hijo que ya se fue, que sería en lo que está aquí arriba, que también pues tiene una relación pues, independiente con esta subida, ¿no? Y al final, que es este cuarto, y esta es la doble altura del acceso. Entonces, este tercer cuarto, pues también funciona como más un cuarto de visitas y sigue siendo parte de la pieza, ¿no? Lo privado está dentro de lo sólido con aperturas puntuales del concreto y lo social es en esta cosa mucho más ligera, casi pues de una lectura de una arquitectura muy efímera y muy de terraza. Y ese es un poco el tema, ¿no? Aprovechar las restricciones, cómo dialogan estas dos materialidades opuestas, ¿no? Incluso en su momento, si tienes una foto por ahí, pues todo el techo de la madera, pues es traslúcido y tiene un tema muy ligero y casi que se pudiera, ¿no? Transportar a otro lado y dejar la casa sólida o que esta pieza sólida la abrace, pero pues dialoguen. Y hay un gesto que nos gusta mucho, que hay una entrada de luz aquí entre las dos piezas, un poco para hacer énfasis en que sí, aquí, no sé si alcanza a ver en esa foto, pero hay una que se ve de frente, claro, o sea, hay un gesto de que son dos cosas, ¿no? Y dos cosas que ahí se alcanza a ver, ahí hay un gesto de luz, todo esto tiene una ranura. Y literal, son dos piezas desconectadas, independientes. Claro, sí, porque incluso estructuralmente pues son dos elementos, uno es concreto y el otro madera y etc. Exacto, y hay un poco, digo, ya aquí más a manera personal, no sé si lo quieras también incluir en pero es un diálogo interno muy personal. Yo estoy en contra de esta arquitectura mexicana, ya sabes, como de la reinterpretación basada en eso, y muy a favor de una arquitectura mucho más de aperturas puntuales, de vacíos, y aquí nos forzamos, ahora sí que casi por petición del cliente, pues él quería el pabelloncito de madera y nosotros queríamos esto mucho más como sólido y perforado, como incluso, pues que es una materialidad y una lectura que venimos manejando desde incluso cuando hicimos la de Cumbres, ¿no? Que es esta arquitectura muy sólida, con aperturas puntuales. Entonces, al final, el diálogo entre una y otra creo que nos sirvió para entender que pueden trabajar juntas. Para nosotros es mucho más esa lectura, ¿no? Aquí ¿no? La restricción se continúa, si quieres síguele, y son dos, esto es más, ¿no? El diálogo entre esta como cosa sólida, perforada, que tiene además, pues mucho de lo que venimos arrastrando, que pues, no hay pintura, es un concreto pigmentado. Entonces a la hora que me dicen, oye, de concreto, le digo, vamos a dejarla lo más burdo posible la cimbra, y esas bocas que rascas o perforas tienen esta cualidad que hicimos un repellado con la misma mezcla,
que es todo este lisito interior, ¿no? Entonces es un poco, todo el tiempo es este ir y venir entre pues una cosa como muy clara y algo muy, ¿no?, transparente, o una cosa muy sólida contra muy ligera, o hacer énfasis en los huecos. El tema de los interiores, pues es un tema como súper cálido, de materiales naturales y mucha madera, pero si quieres síguele, hay un par de imágenes de la pieza de fuera. No todo no, eso es casi, o sea, si ves esta imagen contra la trasera, esas dos fachadas son pues prácticamente opuestas, pero al mismo tiempo están hablando de lo mismo porque tienen pues la misma, digamos, sentimiento en términos de pues, vamos a manejar materiales naturales, no vamos a forrar nada, no vamos a cubrir nada, no vamos a pintar nada. Entonces la estructura de concreto es de concreto. Ahí en la anterior, la cimbra, es muy claro cómo la cimbra pues no tiene ningún trabajo, ¿no? Tiene toda esta textura, incluso en la rebaba y un poco pues es casi pues que esa madera luego aparece en la otra fachada. Pero si te sigues, esto es lo que te mencioné, los huecos, ¿no? Un anterior de cómo el hueco de rascarle a esta cosa muy rugosa, tiene como pues, mucho más cuidado. Aquí batallamos muchísimo con este detalle de la arista. Un poco es ese diálogo de lo casi brutalista contra esta no perfección a plomo. Síguele si quieres a la otra y pues y contra esto, ¿no? Esto es un pabellón de madera interior, exterior, carga, el techo es de madera, no hay nada, o sea, la madera trabaja. Digo, sí, aquí se ve claro cómo pues integra toda la restricción al mismo espacio, ya hay el límite entre interior y exterior casi desaparece, ¿no? Los canceles se recorren, se duplica ¿no? el tema de las columnas, y entonces sí entiendes que de verdad, y se siente, lo que nos deja más tranquilos de todo con el proyecto y más satisfechos es que se siente que lo social es una terraza o es un espacio mucho más ligero, efímero, translúcido, natural, y así se vive, ¿no? Entonces ellos tienen pues su momento de privado, de cuarto, de dormir, de su patio, de tu trabajo, y su momento de recibir, de convivir y de estar con el jardín. Creo que el tema del proyecto de vegetación ha agarrado muy bien también, casi desaparecen todos los muros. O sea, Ese todo también es de ustedes. Exacto, sí, lo hicimos ahí de la mano con Tania, que te mando sus datos, que trabaja con una cosa que se llama Genfor, que es Tania y Teobaldo, que son los que rehicieron la Alameda y son los chingones. La ceiba fue todo un tema, ¿no? Traemos, eso es casi una memoria del dueño de traer un árbol de él, es de Yucatán. Entonces, yo también un poco es ahí, pues, como de aquí entre nos, y eso también te digo, ahí tú edítalo como quieras, pero la plática inicial fue, quiero una casa mexicana con vigitas de madera, una ceiba porque soy de Yucatán, y ya sabes, casi una hacienda. Le digo, pues, estás en un contexto más urbano, y yo hago cosas mucho más con perforaciones puntuales, y creo que el resultado fue algo bien bonito para nosotros, bien alejado de lo que habíamos hecho, y al final eso como que alejado en términos pues de colores y de materialidad, más que de idea, porque la idea es la misma, no es cómo esta L contiene este vacío, y ese vacío que dejas de construir pues tiene una arquitectura mucho más ligera de patitas y de, ¿no? Y bien, la verdad es que fue un ejercicio un poco también lograr bajar la escala por el programa, a pesar de que sí son 4 recámaras, gimnasio, estacionamiento, de estas necesidades para una casa de un contexto urbano, a mi entender, un poco excedidas en metros. Se logró acentuar a la hora de lograr casi que es una pieza de un piso. La lectura del segundo piso remetido no lo sientes. Y el sótano tampoco se vive. El sótano desaparece y se comunica con el patio inglés. Entonces, sí, al final se siente una casa de un piso y se vive así. Entonces tienes ahí por alguna imagen como hay una muy representativa del cubit. Ahí se ve un poco lo de la luz esta que te decía, ¿no? Que entra aquí. De los interiores, pues yo mencionaría pues poco, porque pues es un tema de mobiliario, de ellos lo suelto, y todo lo demás pues es nuestro, ¿no? Aquí son unas placas que
que nos servían para rigidizar estas columnas y cargan y lo demás, o sea, lo que está, digamos, hecho para la casa es o muy blanco contra la madera o muy madera en el cubo de concreto, ¿no? Casi es parte de la arquitectura, ¿no? Todo esto es una placa de acero ahí para lograr esta ligereza y que no tuvieras otro elemento más de carpintería. Esto habla de esta masividad con vanos puntuales. Hay una de lo de afuera, aquí se ve muy claro, ¿no? El cuarto de visitas, la cocina, el baño, el otro baño, esa tectónica, el otro hueco. Ese es un tema ¿no? De una arquitectura muy masiva con aperturas puntuales, abrazando una arquitectura muy ligera y desconectada, ¿no? Con dos sistemas independientes. Entonces te digo, es ese diálogo pues aquí entre nos de amor y odio, de lo nuestro contra lo nuestro también, pero somos y no somos. A mí, fíjate que estos ejercicios me parecen riquísimos, porque, no sé, me recuerda siempre a algo que alguna vez me contaron un profesor de cómo desbloquear a veces bloqueos creativos, ¿no? Decía, claro. por ejemplo, la historia de un pintor que hacía pura obra abstracta y que de repente traía un bloqueo y decía, ¿cómo supero lo que vengo haciendo? Porque tengo años haciendo lo mismo y quiero empezar a hacer cosas diferentes. Le dijeron, pinta figurativo. Ahora haz un retrato de una persona y un caballito y un bodegón y no sé qué. Haz lo que no haces nunca, ¿no? Y entonces me parece que es muy parecido al experimento, pues justamente como, ok, tú tienes un lenguaje, una materialidad, etcétera, que de repente te obligan a cambiar. Y me parece que es un momento como de crisis interesante, ¿no? Verdaderamente porque yo incluso cuando lo vi la madera, dije, ah, caramba, esto verdaderamente es otra cosa, es como muy en otra línea de pensamiento. Me pareció muy interesante y además me parece muy interesante que lo elijas para publicación, o sea, como dentro de esta serie. No, justo por eso estábamos, como es más, pues tiene un rato ya de estar esta casa que no hemos, como ni platicado el proyecto, pero justo el hecho de que sea ese proyecto que te hace, pues como cuentas esta historia de, pues cómo le hago para ver las cosas de otra manera, este proyecto nos ha dado pie a que los proyectos con los que desarrollamos ahorita tengan mucho más fuerza, porque ya pasamos por esta crisis de cómo hago algo que normalmente no hago, ¿no? Y eso, y incluso creo que, pues, el resultado, más que el resultado formal o lo que sea, lo que nos deja muy como satisfechos es ese aprendizaje en el proceso. Y creo que se siente y se transmite, o sea, no, o sea, hay una imagen del bloquecito, bueno, incluso esta o que es un mundo ajeno al de la madera, pero muy ligado, ¿eh? O sea, muy Sí, es completamente. O sea, es que la cimbra está tan dura, te habla de la madera. O sea, es como petrificar la madera que tienes adentro, la petrificaste afuera. Exacto, pero ¿cómo hacemos? mismo... Y fue justo ahí, ya sabes, oye, pues si es concreto y es madera, pues ahora la madera como está, ¿eh? Ya sé, si nos decían, oye, pero y la cimbra va a llegar así con toda la rebaba y cómo va, ¿no? No es no había un tema y justo pues tú de alguna manera lo entiendes y lo conectas con que, pues aquí había, para hacer este bloque concreto usaste madera y ahí está, ¿no? Claro. Digo, idealmente hubiera sido casi que esa madera se hubiera usado para el pabellón, digo, no es tan así, pero sí está ahí, conceptualmente hablando, y en el proceso siempre estuvo presente la madera. Claro. Hay una sí, porque por ejemplo, aquí contrasta con este muro vertical, ¿no? Que es muy liso, muy plano, que no tiene esa intencionalidad, incluso es un poco más oscuro, ¿no? Entiendo que esto está entintado, o cómo trabajaron. Es una mezcla que viene en la misma mezcla de concreto, o sea, le pedimos el concreto con este colorante natural, y justo los muros que no son de este bloque rugoso y con mucha textura son los que tienen esta lectura mucho más limpia, pero al mismo tiempo son los muros que con el tiempo se cubren de vegetación. Okay. Entonces aparece esa lectura de muro y se queda solo la rugosidad de la madera, como dices, petrificada, y la madera limpia, ¿no? O sea, este muro, estas plantas ya están cayendo, ¿no? Y solo dejas como entrever que cuando rascaste esto, pues tiene esta como
como esta fineza o esta lectura más de un interior. Y obviamente el interior ya es un tema mucho más limpio, Así es. Sí, como más que este neutro. hueco te anuncia lo limpio que es el interior, no lo pulido, se convierte en blanco, pero de repente por fuera es muy rugoso, un poco como la imagen esta del limón que tienes en la Exacto. página, ¿no? El limón cortado que por dentro es suave y etcétera, es otra cosa, pero por fuera tiene esta rugosidad, ¿no? Es justo eso, ¿no? Que cada vano te da un poquito pues una antesala a ese interior más neutro y más limpio y cuidado. Y justo yo lo mencionaría un poco así como nosotros en el proceso creativo, el hecho de buscar alejarnos, pero al mismo tiempo ser obligados a trabajar con pues obligados entre comillas, ¿no? Porque es un tema como que al final el proyecto es nuestro, pero ese diálogo de estas dos arquitecturas, pues generan un choque que a nosotros, pues de manera positiva, nos da un enriquecimiento y una línea de exploración de algo que puede ser o sea, no es que cambiemos el lenguaje, sino más bien es como, pues pueden dialogar, ¿no? Y pueden ser, y coincide con el programa, o sea, no es como, o sea, lo que es ligero y natural y efímero y eso, pues es la parte social, ¿no? Mm. A Este, mí me parece, la pregunta aquí es, ¿seguirás trabajando con madera en un futuro? pues mira, justo estamos ahorita en dos proyectos donde la madera se ha vuelto como un tema importante. Uno de ellos que tengo obra y te lo voy a compartir, aquí era una preexistencia más que una como intención o cosa que quería el cliente, pero una preexistencia de una estructura de madera en A, ya sea el típico, y en vez de como pues quitarla, que era muy fácil, decidimos mantenerla y justo lo que nos ha llevado es que ese diálogo entre estas dos como sí, materialidades o tipo de entendimiento y ha hecho cada vez que nuestra arquitectura, y eso es lo que más nos ha interesado, es que cada vez la arquitectura que planteamos de cero tiende a esta masividad, pero una masividad que trate de desaparecer y dejar ese protagonismo a un lado. Y cuando en este proyecto que te digo de la preexistencia de madera, como estamos muy negados al diálogo, porque fue posterior a ya sabes, decíamos, entonces de plano, el resto de lo que hicimos desaparece en el paisaje. Es un Muy proyecto con interesante. mucha Ya, topografía, ya, ya. entonces es Qué un padre. tema O pues, sea, cambiar de plano ya de intenciones, digamos, de de proyecto. Qué padre. intenciones y ya que nuestra arquitectura sea algo mucho menos, pues sí, como mucho más aterrizado y en diálogo con el lugar y menos formalista y en ese proyecto casi desapareció. Es más, te estoy mandando a tu WhatsApp un par de imágenes de ese proyecto de la preexistencia de madera con lo nuevo. Ujú. Entonces, sí es un tema que más que nos haya, como ahora vamos a hacer estructura de madera, más bien nos ha hecho, a mi entender, reforzar y mejorar o crecer Qué el bien. lenguaje que ya traíamos a incluso una arquitectura mucho más discreta, menos protagónica y más como aterrizada al sitio. Ahí sí, pues digo, déjame, es que justo lo que te estoy mandando, a ver si se entiende, porque es unas fotos de obra, pero había una preexistencia de una madera y una arquitectura abajo que casi desaparece en el paisaje. Entonces es o sea, o sea, el pico de arriba, no sé si la estás viendo. A ver, déjame. Es que te las Ah, mandé a tu WhatsApp, pero, sí, ya lo estoy viendo. Ok. o sea, el pico existía Ujú. y toda nuestra arquitectura del resto abajo pues ya no existe, ¿no? Ya. Desaparece y solo lees una plancha Wow. Es que ¿no? es otro lenguaje completamente diferente. Qué interesante, Pablo. Qué bien. Sí me explico lo que nos pasó ahí Sí. y estuvimos a punto de quitar el triángulo, porque el triángulo de esa madera pues no era ni el 30% del Mm, programa que necesitábamos, ujú. pero sí nos hemos orillado a hacer una arquitectura que sea mucho más consciente y menos. Y entonces, pues tú, o sea, yo te diría que para mí la foto que vale de este proyecto, pues no es la preexistencia, sino es ese piso en el paisaje, ya. Ujú. Y cuando Esta esté, foto con el hueco, ¿no? Que viene exacto, el muro y luego tienes el hueco para bajar qué padre, y, qué padre foto. y se queda ese triángulo arriba, ¿no?
Digo, aquí en Tauro, que es la que estamos viendo, pues es una L que abraza una, ¿no? Aquí sí de plano es una arriba de otra, pero entonces pues digo, oye, pues trabajarías con madera, pues a mí me encanta la madera, es un material súper noble y es más, creo que hay mucho, ¿no? Creo que en México empieza a empezarse a trabajar como estructural, o sea, 100% no usaría la madera en un sentido decorativo, ¿no? O sea, eso sí no, y las vigas están, cargan, y si son columnas, y ya sabes, pero sí creo que puede ser más bien una cosa que haya mejorado o hacernos más fuertes en el lenguaje Claro. a tal grado que lo dejamos, ¿no? En la que cuando haya, ¿no? En esa preexistencia. Interesante, muy, muy interesante. Oye, perdón, regresando un poco a esta fachada. Me pareció súper interesante. Es una fachada como de Teodoro de los 70s, o sea, muy retro, ¿no? Yo no sé si esto ya estaba o tú lo... ¿Qué tanto? No estaba, Ajá. y era un poco, digo, sí, ahí alcanzas a ver esta vegetación que empieza Ajá, a a crecer, cubrirlo. ¿no? Sí, sí. Y aquí arriba incluso también cae, ¿no? Ok. O sea, apenas está, pero justo este bloque de puerta con esto era cómo llevamos todo este diálogo a la cara El exterior. pública, y vamos a hacer esta puerta de madera que en este caso sí es la cimbra, ¿no? O sea, ahí Ya. sí se aprovechó Ok. contra un tema casi, pues como dices, brutalista, formalista, muy pesado ¿no? Y es otra vez lo mismo, es ese diálogo de que está dentro, pues lo tienes desde la entrada de algo, pues de un Te lo acceso anuncia, digamos, ¿no? exacto, ¿no? Esto es súper ligero contra una cosa sólida, pesante arriba, con una puerta sólida, ya sabes, como... Y que al final lo que vas a ver son estas dos cosas, ¿eh? Porque todo lo demás va a estar pues oculto en esta vegetación, ¿no? En esta... Aquí va a acabar verde todo este muro, ¿no? Todo esto ya no va a tener pues una lectura de la arquitectura, entonces tú vas a leer una puerta, que es la que es ligera y se Y el mueve, sólido, esto que y sale. el sólido, ¿sí? Interesante. Entonces, sí, justo, y fue una cosa que también le batallamos, ¿eh? Porque se nos era puta la fachada, ¿no? Sí, siempre hemos hecho una arquitectura que la vista de afuera hacia adentro es la que menos nos importa, que curiosamente es lo que más pues, se publica y se ve en las fotos, porque pues, es lo que es, pero tú, pues, hasta hoy vives de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, tú comes adentro, duermes adentro, cagas adentro. Y la fachada la ves unos Hay minutos al gente que entrar no o a ni se salir. acuerda, ajá, ya sabes, entonces, pero sí, creo que por ahí va a ser un poco, pues, echar ese diálogo. Aquí es clarísimo ¿no? Es naturaleza, cero protagonismo, un bloque súper crudo que te avisa de esta como materialidad que luego es súper ligera en contraste digamos, con la vida, ¿no? Hacia o sea, y que hace sentido, ¿no? Hacia la condición de calle y urbano es pues, sólido, con aperturas puntuales, cerrado, discreto, y hacia la parte de tu propio jardín y tu vida social, pues mucho más abierto, ¿no? Es más, si te diría, pues obviamente la foto la que me interesa, pues es la anterior, no esta, ¿no? Este pabellón de madera hay 100,000, ¿no? Pero, y luego, pues A mí dice, me oye, pues, sorprendió, la foto que más me sorprendió fue esta. Yo cuando lo sí, vi dije, como wow, este es otro Pablo, ya no es el que yo conocía, pero qué interesante. casi te Por la eso es que puedes más me llevar, sorprendió. ¿no? Sí, como que dices, pues bórrale esto y ahí sigue la casa, ¿no? Ajá. Y fue parte de ese proceso, ¿eh? Existía sin las vigas, en los primeros trazos iniciales existía esta arquitectura de concreto con perforaciones puntuales, y si era un techo como, pues era un hueco, ¿no? Con esta, como que le rascaste y se volvía a la terraza, pero pues ese hueco que era de concreto y que no cargaba nada, y luego el cliente decía, oye, yo te estoy insistiendo y te dije desde el uno que quiero una estructura de madera, ¿no? Y que me sientan más en un... Entonces, pues va, y pues fue así un poco en ese diálogo lo que... Y sí, lo que sí me deja pues un poco tranquilo es que sigue siendo muy honesto contra lo que hacemos de este faldonzote que ves de madera es real, o sea no es una estructura metálica forrada, es columna a columna, es trave, todo es real, ¿no? Entonces, ahí me quedo tranquilo que no es un vamos a usar la madera
en un elemento decorativo, ¿no? O sea, la losa arriba es losita, o sea, es un entortadito y un impermeabilizante, no, o sea, está como muy alejada de pues, estos grandes claros que se resuelven con concreto porque tienen vigitas de madera por abajo, ¿no? Es más bien un tema súper... Y también está muy interesante que verdaderamente sí recuerda una cosa de Hacienda. La escala, yo creo, de la madera, ¿no? La altura, etcétera. Hay muchos elementos ahí que te lo recuerdan. Y se vive un poco así, como lo social súper abierto y como esta idea de recortar del pórtico. Y ese espacio, pues en verdad es la terraza techada, ¿no? Y se volvió la vida de la casa. Digo, México, la Ciudad de México sigue siendo súper noble en términos de clima, ¿no? Entonces, pues desayunan, comen y cenan ahí. Y un poco lo que te dicen, contraste contra, o sea, no hay muros lisos, o sea, esto va a acabar verde, ¿no? O sea, y lo único es liso, es como lo decías de limón perfecto, es esta perforada la que te deja ver que hay algo adentro que no es contraste como brutalismo. Sí. Esta imagen, pues sí, hay que ponerla porque son las dos cosas. Sí. Pero pues si la ves contra la anterior, podrían ser dos proyectos, ¿no? O sea, ahí un poco, digo, con la luz artificial, enfatizar esos vanos. Creo que hay una del cubito aquí, medio empiezas a relacionar uno con otro, ¿no? Con este. Yo le decía a Rafa Gamo que exacto, que es eso, ¿no? Esto aquí pues se va a volver otra, ¿no? Ya está casi ahorita todo tupido. Entonces yo le decía a Rafa, pues es que este proyecto son dos cosas, ¿no? Y me decía, ¿cómo lo fotografiamos? Y le dije, pues fotografíalo tú, porque también yo soy muy poco de guiar, porque lo que me interesa y lo que mismo que valoro mucho de que tú estés observándolo, pues es la lectura de alguien más. O sea, yo ya me peleé 2 años, ¿no? Entonces me decía, pues es que justo en una foto, creo que ahí está, que es la única en donde lees las dos cosas. ¿No? Y fue un pedo, porque yo le decía a Rafa y me dice, güey, me tuve que pegar a la pared, ¿sabes? Porque esto si lo ves en plano... Que no le daba el ángulo, ¿no? Ya no le daba el ángulo, exacto. Desaparece, si te fijas, la lectura de 2 pisos no existe. ¿No? El volumen del cuarto de visitas está aquí atrás, remetido, que no se ve, ¿no? Pero sí estamos digo, no sé si es el proyecto que más nos represente, pero lo que sí representa, y igual hasta valdría la pena que lo menciones en alguna parte, es este diálogo, lucha interna constante que tenemos o que tengo personalmente en el proceso creativo. No sé si alguna vez platicamos esto, Zelim, pero nosotros cada año o cada que me vuelvo loco, agarro todas las maquetas y las destruyo. O sea, y las documento, literal así pongo a gente así y hay incluso en la página escenas de gente pisándolas y así, ¿sabes? Entonces eso es un poco como esa sacudida interna de para mí, no sé qué está bien o mal, ni qué es bueno ni malo, lo que sí creo que yo considero como la arquitectura debe ser, es una transmisión de algo súper personal, o sea, y personal no individual, ¿no? O sea, pues esto es un trabajo en equipo y más bien personal en el sentido de que no esté, o sea, hoy vivimos en un mundo tan conectado que no sea una como pues, refrito del refrito o reinterpretación de la reinterpretación. Sí. Y entonces este proyecto justo es eso para nosotros, o sea, oye, pues es una masividad versus una cosa ligera, y estaría padre incluso a lo mejor pues que se mencionara en el artículo o que tú, digo, y no sé si va a salir o no, y me vale madre si sale, pero digo, algo me conoces y yo estoy en un pedo de hacer lo que creo que quiero hacer, güey. Pero en este proyecto sí fue un tema de madres, cabrón. Estoy haciendo vigitas de madera contra mi voluntad. O sea, pero está muy bien. Está muy bien, porque justo es lo que te permite de repente transformar el lenguaje, buscar nuevas posibilidades, como estos quiebres, ¿no? En el que pues bueno, pues sí, como dices, fue un poco a la fuerza, pero ya te dio nuevas herramientas, nuevo lenguaje, nuevas posibilidades. Justo es eso, justo estamos por ahí en esa búsqueda constante y creo que ese proyecto ayuda. Puede ser no un antes y después en el sentido de ahora
ya sabes, ahora hacemos maderitas, pero sí un antes y después como de cuestionarnos el cómo hacemos las cosas y cómo nuestra arquitectura pues sigue siendo muy personal, muy honesta, muy abierta en el sentido pues de que no está como en una tendencia, ¿no? Hay una parte de la página tampoco sé si es la mejor, pero déjame te mando aquí hay una parte en la página que dice bitácora, que te la estoy mandando, que pues copia, o sea, a nosotros mismos y se aleja de lo demás y nos cuestionamos a tal grado que lo rompemos, literal es, y no sabes la delicia, así como que digo, puta, ya no estoy tan, ya ahí voy otra vez, ¿no? Ahí te mandé el link de esa parte, no sé qué parte habrá, pero si le das para abajo en todas las fotos de la bitácora, hay un tema pues, mucho de vacío y de materialidades y de momentos, pero ahí por abajo hay una secuencia de fotos de unos güeyes rompiendo todas las maquetas de la última vez que la tomé. Entonces es eso, se endurece un poco ese pedo, obviamente sin alejarnos que es una arquitectura pues bien honesta y bien transparente en lo que es, ¿no? O sea, no forramos, no cubrimos, Claro. nada, ¿no? Muy bien, pues a mí me queda clara la intención. Yo incluso, ya ves que la vez pasada fue un rollo así como de ir y visitar la obra. No sé ahorita ni siquiera si valga la pena, ni siquiera si se pueda. O sea, se puede, ya sabes, Posiblemente. y ahorita ya menos, porque puta, con la pandemia fue hasta un pedo ir a tomarle fotos, ya sabes, de casi como astronautas. Pero si Ok. tú, o sea, con que tú me hayas escuchado y entendido, Sí. y obviamente, pues si quieres o si un día estás por acá, pues yo veo la manera de que podamos entrar, ¿no? O sea, Ok. Déjame, pero, a mí me parece que queda más o menos claro, exacto. y tengo el material, me parece, para trabajar, pero bueno, de todas maneras, no niego la posibilidad de realizar una visita en dado caso. Este, Déjame lo pienso, platico con Rafa, porque ya sabes, pues él es acá el editor en este sentido, Ajá. y te aviso más o menos cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, para Exacto, cuándo, tú etcétera. avísame, lo que creo que pudiera ser una lectura más, o un poquito más acertada si haces una visita en sitio, porque no tiene que ser ni antes ni ahorita, puede ser cuando sea, es que sí es una escala y por eso me gustaría bien humana, o sea, sí, o sea, a pesar de que entiendes a lo mejor que, o sea, si lo ves en medidas, pues o sea, no es gigante, ¿eh? O Ujú, sea, ujú. ¿me entiendes? O sea, esos 4 claros de la madera que salen por la madera, pues no son 20 metros, son 8 o 7. Ya sabes, y la altura son 310, creo, en el punto más alto, y luego 240 el cerramiento, o Ok. 360. Entonces, es lo único que sí, o sea, que a lo mejor que a veces las fotos Sí, por claro, tener sí, la sí. lectura Es lo que te decía completa, ahorita, lo de la madera se ve en una escala muy grande, pero posiblemente sea efecto de la foto. eso es lo único que como que puede ser, que nos pasa casi siempre, ¿no? Que la Claro. lectura en dimensiones no es la misma que en foto que en realidad, pero fuera de eso, pues yo creo que, o sea, lo interesante de este proyecto para mí es que se hable de ese como, pues de ese, pues sí, que existen momentos en donde hay un tema de diálogo de dos maneras de hacer las cosas y que el resultado puede ser pues un diálogo de opuestos, como es esto, de un tema pero que al mismo tiempo están en el mismo lugar y se platican, a tal grado que creo que ha evolucionado a hacer que lo que hagamos posterior a esto, lo que está haciendo posterior a eso, es una arquitectura todavía aún más como personal y más masiva y menos formalista o protagonista, Ujú. como es el proyecto que te digo que pues desaparece en la naturaleza, Sí, ¿no? O sea, sí, que me parece arriba muy no hay interesante. nada, ya sabes, Sí. pues por ahí va el asunto. Obviamente cualquier duda, inquietud, puta, avísame y nos Muy marcamos. bien, muy bien. Pues de nuevo, seguimos en contacto. Ya te avisaré en qué Súper. va, más o menos para cuándo o qué hacemos. Yo te aviso, por supuesto. Mil gracias. A ti, un Ahí abrazo. estamos en contacto. Un abrazote. Espero que nos veamos Bye. pronto. Un abrazote. Bye. Bye.